Nuestro hogar es ese lugar que consideramos seguro y donde muchas veces encontramos tranquilidad. Es ese espacio donde se supone no debería ocurrir ninguna situación que ponga en peligro nuestras vidas. Las posibilidades de que pueda ocurrir un accidente doméstico siempre están presentes y es nuestro deber tomar las precauciones necesarias para evitarlo. Hoy conoceremos algunos casos de personas que fueron víctimas de estos incidentes, algunos con pérdidas materiales, daños físicos y otros lamentablemente con finales fatales. Antes de dar inicio a nuestro programa de hoy, les recordamos que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y podrán ingresar a nuestra página web para disfrutar de todo el contenido exclusivo que en Televen tenemos para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Nuestro tiempo lo pasamos en casa. Por esta razón, es fundamental tomar precauciones y evitar accidentes domésticos, aunque algunas veces estos escapen de nuestras manos. Hoy nos acompaña Danielis Castillo, una joven que vivió una situación en el hogar que la llenó de pánico luego de pensar que había sido solo un pequeño susto. Recuerdo que fue hace como 9 años, 8 años, yo tenía como 21 años, alrededor de eso. Recuerdo que estaba iniciando la universidad, estaba entrando en un nuevo semestre de la universidad y fue bastante difícil. En ese momento yo no sabía utilizar la olla de presión y pues estábamos cocinando en la casa, un día bastante ajetreado, un día bastante movido, queríamos hacer el almuerzo y yo estaba simplemente ayudando a la señora que estaba haciendo el almuerzo. En ese momento se queda ella como, me dice, ay, la olla de presión se quedó atascada. Y yo amablemente, bueno, querría saber que sí sabía de ella, pero no. Y la olla de presión fue lo que causó ese terrible accidente en ese momento. La joven no había utilizado una olla de presión anteriormente. El uso de este utensilio de cocina era nuevo para ella. Siempre había cocinado alimentos básicos, alimentos rápidos y fáciles de preparar. Entonces nunca había utilizado, no se me había necesitado utilizarla. Entonces nunca la había usado, pues nunca había preparado nada en una olla de presión, entonces no sabía nada de ella. No tenía conocimiento alguno de este utensilio de cocina, simplemente ese día sabía que existía una olla de presión. Las ollas de presión, como su nombre lo dice, son un recipiente sujeto a presión. A nivel industrial, todo recipiente sujeto a presión, bien sea un contenedor de gas, un contenedor de vapor, una caldera, tiene una serie de revisiones, inspecciones, mantenimiento que se le hace. Pero imagínate en la casa de tu abuelita una olla que tiene 20 años llevando golpes. ¿Quién le hace inspección? ¿Cómo se revisa eso? ¿Se utiliza rayos X, ensayos no destructivos? Nada de eso. Por eso es que las ollas a presión, al estar sujetas a unos esfuerzos durante muchos años, pueden vencer su material y pueden generar accidentes. Danielis no tenía conocimiento de que un instrumento de cocina como este no debía abrirse hasta que haya expulsado el vapor en su totalidad. Recuerdo que ese día ella, bueno, como ya le dije anteriormente, se le traba un poquito la olla de presión, pero había algo que yo no conocía y era que antes de uno abrir la olla de presión tenía que primero expulsar el vapor para luego poder abrirla. Claro, en ese momento yo la veo a ella tan angustiada y a veces como joven es arriesgado, uno no dice que no, uno todo lo sabe y yo le dije, ven, yo te ayudo. Cuando le digo, ven, yo te ayudo, empiezo yo con toda la fuerza que tenía a abrir la olla de presión. Para mi gran sorpresa, todo el vapor estaba ahí. Cuando yo abro la olla de presión, todo ese vapor súper caliente porque todavía el fuego estaba encendido. Todo ese vapor caliente lo absorbe mi cara. La acompañante de Danielis, en un momento de desesperación, tomó una decisión que agravó la situación. Tenía mucha fuerza en ese momento y tengo la tapa de la olla de presión en mi mano, pero mi cara era de mucho ardor. Tenía la cara muy roja, eso había absorbido toda la cara, todo el vapor. Tenía mucho dolor
Y la señora, un poco angustiada, no sabíamos qué hacer en ese momento, ella agarra una toalla mojada y la pone sobre mi rostro. Eso fue lo peor. El vapor de agua es una de las cosas que mayor quemaduras más graves genera. ¿Por qué? Porque precisamente como es vapor, va a ingresar a través de los poros, además está a muy altísima temperatura. Recordemos que el agua hierve aproximadamente a 100 grados Celsius a nivel del mar, y en caso de estar en estado de vapor va a tener una temperatura mayor. Eso hace que las quemaduras de vapor sean sumamente graves, porque ellas van a ingresar a través de los poros y va a quemar mucho. De manera que sí es recomendable que a la hora de una quemadura, sobre todo con vapor, nosotros con agua fresca a temperatura ambiente, no es necesario que esté helada, no le apliquemos hielo, vamos a evitar, digamos, que esos choques térmicos, pero sí que bajemos la temperatura, porque si nosotros no bajamos rápidamente la temperatura, esa quemadura se va a seguir generando. Hay que tener precaución dependiendo del grado de la temperatura y del grado de la quemadura, que muchas veces cuando vamos a colocar una toalla o alguna tela, lo que podemos hacer es que esa tela se quede pegada. Entonces va a depender, ¿no? Pero sí podemos con agua fresca bajar inmediatamente la temperatura para evitar que se siga quemando la persona. El miedo, la preocupación y los cambios que sentía en su rostro en ese momento invadieron de intranquilidad a la joven. La ardezón fue de aumento, el enrojecimiento aumentó, estábamos todos con mucho miedo. Yo no vivía con mis padres en ese momento, vivía con unas personas las cuales me querían mucho. Ellos, todos estábamos nerviosos, no sabíamos qué hacer y en ese momento salen ellos, me dicen, móntate en la camioneta que vamos a ir rápido al médico. Eso fue fue largo, pero a la vez corto, porque la que sentía la sensación de ardor era yo, la que sentía la sensación de que estaba angustiada era yo. Recuerdo que temblaba mucho, no escuchaba, no oía lo que ellos me decían, entonces fue un momento bastante difícil. Lo que parecía algo grave cambió de panorama, pues los médicos le dijeron a la joven que solo había sido una quemada superficial y no había de qué preocuparse. Salimos del apartamento rápido, yo me fui exactamente como estaba cocinando. Uno cuando está en ese momento uno no piensa en arreglarse, sino que necesitaba que alguien me ayudara. Recuerdo que salimos en la camioneta, llegamos al hospital y para mi sorpresa los doctores dicen, bueno, no es algo muy grave. Es que realmente cuando me veían la cara no parecía nada grave, o sea, parecía simplemente una quemadura. Y me dice, no, es una quemadura de primer grado, solamente afectó la capa externa de la piel de la joven, no pasa nada, ella va a estar bien. Y me aplicaron una crema como para quitar un poco el ardor que tenía, me mandaron un medicamento y ya, fue algo muy rápido. De verdad sentíamos que iba a ser algo muy rápido, sentíamos que era algo sencillo, no era nada grave, en ese momento no era nada grave. Estos accidentes con frecuencia dejan daños físicos en quienes lo sufren y Danielis no fue la excepción. Historias como la contada por Danielis suelen ocurrir en muchos hogares venezolanos. Las quemaduras son más frecuentes de lo que pensamos y sin duda dejan secuelas en sus víctimas. Lo que parecía una simple quemada resultó ser más complicado que lo que el médico que la atendió creía. Recuerdo que nos levantamos a las 7 de la mañana, era lo habitual de levantarnos, arreglarnos para salir. Y recuerdo que me levanto y sentía algo extraño en la cara y en mi ojo izquierdo. Y ya empecé a asustarme, empecé a tener miedo. En ese momento salgo rápido, no me dio oportunidad de verme en el espejo, sino que salgo rápido del cuarto a buscar a la persona que estaba en la cocina y cuando ella me ve, ella se impacta y me dice, ¿qué te pasó? Fue impresionante para todos observar cómo su rostro había tomado un color negro y su ojo izquierdo estaba totalmente cerrado. La hinchazón era muy grande, casi no podía hablar, entonces tenía toda la parte de la cara izquierda súper inflamada y negra. Entramos como en un momento de angustia, realmente yo me sentía nerviosa, me sentía con miedo. Rápidamente nos alistamos, fuimos a otro dermatólogo. Se supone que cuando uno está pasando por esa situación, uno recurre a un dermatólogo para que lo ayude. Tuve
tú que estás ahí en tu casa y me estás oyendo, te ocurre un accidente, Dios no lo quiere a ti o a tus familiares, lo primero que tienes que hacer es conservar la calma. Este segundo dermatólogo le explicó a la joven que su rostro quedaría así, que por la gravedad de la quemadura no había ningún tipo de solución. Llegamos a un especialista y en quemadas. Entonces nos sentamos en el consultorio y él, al verme, una joven de 21 años, con la cara quemada, que no veía por su ojo izquierdo, con una inflamación que le dolía su cara, que un especialista te diga, ay no, de verdad que lo siento mucho, la cara de ella va a quedar así. En ese momento fue muy difícil. Cuando él le dijo a la persona que me acompañó en ese momento, que era como un papá para mí, le dijo, la cara de ella va a quedar así, él se molestó mucho. Nos levantamos y nos fuimos nuevamente a la casa y él me dijo, tranquila, porque vamos a buscar ayuda. Para Danielis era muy difícil verse al espejo y pensar que tenía que acostumbrarse a tener su rostro de esa manera. Yo decía, ¿realmente voy a quedar así con la cara negra, con la cara inflamada? ¿Por qué? Porque no podía ver a mi mamá y ella no podía verme así en ese momento, no podía ver a mi familia, porque para ellos iba a ser un impacto muy grande. Entonces me tocaba llevar el proceso a mí y con las personas que me estaban acompañando. Entonces fue un proceso bastante difícil. Es que es un proceso que uno pasa cuando uno se quema, durante ese proceso de quemadura y después, porque en el primer día era algo leve. Ya al pasar los días se estaba convirtiendo en algo muy fuerte, pero luego cuando la hinchazón bajó, cuando ya todo empezó a bajar y todo, quedaron esas cicatrices. Recuerdo que tenía los ojos negros, toda esta parte era totalmente negra, pero ya no estaba inflamada. Pero entonces tenía el recuerdo del otro dermatólogo que me decía, te va a quedar la cara así. En caso de quemaduras, bien sea por agua, por aceite, por cualquier condición en el hogar, en la cocina, podemos bajar la temperatura con agua a temperatura ambiente, como te dije. Dependiendo del grado y de la extensión, podemos aplicar pomadas a base de sulfadecina de plata, que son las únicas recomendadas, al igual que sábila. Eso tiene estudios científicos. Bajo ningún concepto nos vamos a poner a inventar remedios caseros. No es sencillo para una joven de apenas 21 años tener que volver a su cotidianidad con su rostro afectado. En ese momento su autoestima se encontraba totalmente baja. Me tocaba salir así a la universidad. Recuerdo que había niños que veían en el autobús y le decían a la mamá, ella tiene la cara negra. Entonces yo llegaba como un poquito afectada, como un poco mal, no quería salir, quería como estar sola, no quería hablar con nadie, no quería que nadie me viera la cara. Entonces fue un proceso de baja autoestima en ese tiempo. Recurrir a otro dermatólogo para una tercera opinión médica fue la mejor decisión que pudo tomar Danielis en ese momento de su vida. Ella me miró y me dijo, no te preocupes, tranquila, tú vas a estar bien. Yo he atendido personas con peores casos, tu caso es muy leve. De verdad que yo sentí una paz y una alegría en ese momento cuando ella me dijo así, y me envió ciertos medicamentos que fueron de verdad un progreso muy grande y como pueden ver, pues mi cara no tiene ningún tipo de cicatriz, no quedó ninguna mancha, absolutamente nada, gracias realmente al ser dermatólogo. El lamentable suceso dejó consecuencias en la joven. Uno de sus ojos también se vio afectado por lo ocurrido. Las secuelas fueron dos. Primero en los ojos, que bueno, a raíz de eso tuve que ponerme gafas durante mucho tiempo. Y no puedo exponerme al sol, no puedo ser una persona que se expone al sol de manera natural. Bueno, me expongo al sol, no, debo usar un tratamiento antes de exponer mi cara al sol, porque cuando hago eso sin usar protector solar, sin hidratarla, sin prepararla antes del sol, ella empieza a crear aquí en esta zona como una mancha blanca y yo sé cuando me expongo mucho al sol se empieza a brotar esas manchas blancas. Entonces ha sido como un proceso, no es solamente la quemada, sino después de la quemada ha sido todo un proceso. Luego de lo sucedido, la joven dice haber aprendido la lección y resalta que fue una experiencia que la enseñó a ser prevenida en futuras ocasiones. Yo podría resumirlo
en 2 palabras, de verdad: conocimiento y sabiduría. Primero, conocimiento, porque cuando uno como joven nunca sabe decir que no, yo sí sé hacerlo, yo voy a hacerlo, pero es importante saber antes de utilizar algo, realmente sé usarlo. Preferible utilizar ollas que no sean de presión. Si la vas a usar, mucha precaución, que esté bien colocada, que la olla no sea muy vieja, que esté destapado el agujero por donde debe fugar el vapor y por supuesto, antes de abrirla, esperar muy bien que esa olla haya liberado su presión. Danielis, desde su experiencia, envía un mensaje de prevención tanto a los padres o representantes como también a los jóvenes. En mi adolescencia nunca cociné, de verdad, de hecho nunca me gustó la cocina, no me gustaba cocinar. Y pues mi mamá nunca me obligó ni me enseñó a cocinar, entonces era algo como que, bueno, ella me incitaba: Danielis, ven y cocina, Danielis, aprende, pero era algo que a mí no me gustaba. Entonces las mamás es como, uno tiene su tiempo y su temporada para aprender cada cosa, y los hijos, el consejo para los hijos es atender y dejar enseñarnos por nuestras mamás, que son las que siempre están en la cocina. No hacerlo todo por querer agradar a mamá, por querer agradar a los demás, porque fue mi caso. La ayudé a ella porque quise agradarla, porque quería ayudarla, pero sin tener el conocimiento. Entonces, a las mamás tener esa paciencia para los hijos, porque yo creo que cada hijo tiene cada etapa para aprender, y el hijo poner como el interés para aprender y hacer las cosas con mucha precaución. Los accidentes en el hogar son fortuitos y ajenos a nuestra voluntad. Desafortunadamente, con frecuencia producen lesiones. Es nuestra tarea prevenirlos y estar atentos a lo que consideramos que podemos evitar. Son muchas las consecuencias para la salud que deja una intoxicación por gases de monóxido de carbono. La principal es la falta de oxígeno que se produce en el organismo. El segundo caso de la noche es de una mujer de 62 años que murió intoxicada tras inhalar monóxido de carbono proveniente de un calentador a gas en su departamento ubicado en San Cristóbal, estado Táchira. El 1 de mayo tuvimos la información de una nueva intoxicación por gases en la ciudad de San Cristóbal, en una residencia cuyo apartamento, en este caso de las víctimas, estaba en planta baja. Una persona integrante de ese grupo estaba una señora de 62 años, una de las adolescentes de 16 y otro de 18. Lograron avisarle a otro familiar mediante llamada telefónica y cayó inconsciente. Esto alerta a esta persona y afortunadamente pues llegaron al rescate, pero lamentablemente ya pues había una persona que, aunque intentaron reanimarla, en el caso de Gloria Montoya no se pudo, esta mujer de 62 años. El monóxido de carbono es un gas que se genera en todos los procesos de combustión, principalmente de motores y también de cocinas, calentadores a gas y, como te digo, motores. Estamos hablando de plantas eléctricas, motobombas, motosierras, incluso motos o vehículos. Y una de las particularidades del monóxido de carbono es que es sumamente tóxico. El monóxido de carbono es mortal. El estado Táchira activó sus alarmas ante esta difícil situación, ya que este fue el segundo accidente en menos de 10 días donde murieron personas por inhalación de monóxido de carbono en San Cristóbal. El estado Táchira ha estado como sacudido, preocupado por estos hechos. Hay que recordar que 10 días antes murieron 4 personas integrantes de una misma familia y también su mascota. Y unos 6-8 años atrás también murió una familia, en este caso Esther Bermúdez con su mamá y con su novio, por esta misma circunstancia. Funcionarios de Protección Civil Táchira y del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal ratificaron que lo que provocó el accidente donde falleció la sexagenaria fue el monóxido de carbono. En entrevista con funcionarios de Protección Civil Táchira, de igual manera con el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, dijeron que en este caso lo que provocó ese accidente fue el monóxido de carbono. El monóxido de carbono no huele a hollín, no huele a quemado, él es completamente inoloro, incoloro, insípido, de manera que la gente puede estar expuesta a ese monóxido de carbono generado por los elementos que ya te comenté
y no darse cuenta y fallecer. Los aparatos de calefacción mal mantenidos pueden ser fuentes de monóxido de carbono en el hogar. De hecho, la intoxicación residencial por monóxido de carbono es el escenario más común de exposición al gas que puede causar repentinamente una enfermedad o la muerte. Los bomberos indicaron que el calentador a gas no estaba funcionando bien en ninguno de estos casos que ya hemos mencionado y que lamentablemente pues, se han registrado en San Cristóbal, estado Táchira. Al parecer una de las casas pues tenía el calentador y tenía como una especie de manguerilla donde debía salir el monóxido, pero esa ventana estaba cerrada. Y además que el tratamiento era el hecho de esa construcción del calentador y sacar como en un respiradero, ¿no? Entonces esta que generaba pues la salida de esos gases estaban en una ventana y la ventana estaba dirigida hacia una ventana y la ventana estaba cerrada. Es importantísimo centrarnos en tener buenas instalaciones. No poner vehículos, motos o todos estos equipos que acabo de comentar, incluso los calentadores eléctricos, que su salida, su descarga, tenga un ducto hacia la parte externa de la edificación, nunca hacia la parte interna de una residencia o de una habitación o algo por el estilo. Es de gran importancia la ventilación en el hogar y más aún en los sitios donde están ubicados los calentadores, a fin de que no se sigan presentando casos que enluten a las familias. Los dos hechos donde perdieron la vida este grupo familiar de 4 con su perrito, y tengo que meter al perrito porque es una mascota y también murió allí, más la señora Gloria, todos estaban en el primer piso. Al estar en primer piso, pues por seguridad todo el mundo se encierra, o tienen los apartamentos con aire integral, qué sé yo, y no hay un respiro, no hay la ventilación. El caso de un calentador de gas debe tener su instalación, que el ducto de salida de los gases de producto de la combustión, lo que tradicionalmente llamamos humo, vaya hacia la parte externa, hacia un área más elevada de mi edificación, y que no, digamos que no vaya a ingresar nuevamente a través de una ventana. La campaña de concientización de Protección Civil Táchira y del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal está orientada al mantenimiento correspondiente al conjunto de quemadores de cocinas y hornillas de las viviendas. Y su campaña está orientada a que revisemos los quemadores de la cocina, del gas, del horno, así como del calentador a gas. La llama siempre debe estar de color azul, si está naranja, si está amarilla, si está roja. Ahí es donde no está funcionando el quemador como corresponde y puede generar la fuga de monóxido de carbón. Esto ha sido tal vez el tema que nos ha ocupado en los últimos días a través de los medios de comunicación. A título personal se lo estoy diciendo a todo el mundo: por favor, chequeen los quemadores de su cocina, chequeen los quemadores verifiquen, por ejemplo, que no haya en el calentador hollín, eso que parece tizne en las ollas. Eso hay que revisarlo, porque ahí hay un indicio de que ese equipo no está funcionando bien. El monóxido de carbono es un gas difícil de detectar a simple vista y puede ocasionar la muerte al ser inhalado aún en cantidades muy pequeñas. Por eso es de vital importancia tomar en cuenta algunos indicios que se estén presentando en nuestro hogar. Ellos dicen que hay que estar alerta con esta circunstancia, tomar en cuenta las plantas. Si la planta se muere, no debemos estar pensando, ay, es que esta planta es de sol. Hay que determinar, o hay que estar muy alerta, porque una planta que se muere ya ya absorbe esto y va dando un aviso. En el caso de la otra familia, los 4 al parecer tenían síntomas, tenían como dolor de cabeza, una especie de náusea, y pues bueno, a lo mejor consideraron que era viral, qué sé yo. Entonces ahí hubo como unas pequeñas signos o señas o señales que, bueno, por la misma dinámica, que bueno, a lo mejor es un virus, cualquier cosa, se desestimó. Pero creo que aquí el mensaje que como comunicadora y que estoy tratando de hacerlo muy visible, así que se haga viral si es posible, revisen este tipo de circunstancias, porque pues está cobrando vida. Puede haber somnolencia, la persona se puede desmayar y si es atendida a tiempo posiblemente no pase a mayores. Sin embargo, el monóxido de carbono es mortal, por eso es que hay que tener mucha precaución con esto, y sobre todo porque recuerden que lo que transporta el oxígeno en la sangre es la hemoglobina, los glóbulos rojos. El monóxido de carbono es 200 veces más afín, de manera que él se va a acoplar a esa hemoglobina mucho más fácil que el oxígeno. Por eso es que en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono, la persona se pone roja o rosada. En nuestras manos está prevenir este tipo de situaciones. Tenemos que aprovechar todos los espacios posibles
Y es bueno que este programa también permita llamar la atención de las personas a hacer los chequeos preventivos para que estos hechos no se repitan. Como dije anteriormente, hay una campaña de diferentes organizaciones, en este caso bomberos, también PDVSA Gas, así como Protección Civil Táchira, están yendo a las emisoras de radio, están yendo a la televisión, están a través de las redes sociales, ahora tienen un plan de ir a colegios, a escuelas, a universidades para poner al tanto a todos los posibles. Cuando estamos en casa sentimos que nos encontramos en un entorno seguro. Sin embargo, los accidentes domésticos ocurren con gran frecuencia, ocasionando desenlaces fatales. Son diversos los factores de riesgo que pueden ocasionar un accidente en nuestro hogar. Hoy el señor Alexander Pérez, bombero de la Universidad Central de Venezuela, nos comenta 2 casos de incendios ocurridos en la parroquia San Juan, municipio Libertador de Caracas. Durante el trayecto de esta noble profesión de atender accidentes en el hogar, uno de los que recuerdo con bastante exactitud fue precisamente un accidente que tenía que ver involucrado gas doméstico. ¿Okay? Hubo un escape importante de gas y esto generó una deflagración a nivel de cocina. Mientras una familia estaba reunida en horas nocturnas en el área de la sala, se produjo una deflagración, que es una combustión rápida con llamas sin explosión, en la zona de la cocina donde la señora del hogar se encontraba preparando unos alimentos para compartir. La actuación del Cuerpo de Bomberos de la UCB fue de gran importancia para corregir la fuga de gas que estuvo presente en el hogar y atender a la ama de casa que presentó quemaduras en sus miembros inferiores. En el momento que se generó la deflagración, estaba solo la mamá, la dueña de casa, allí en la cocina, y el resto de los familiares estaba a nivel de sala. Producto de esa deflagración se genera quemaduras importantes a nivel de miembros inferiores. Y nuestra actuación allí fue precisamente atender primero la fuga de gas presente, ¿okay? Corregirla, liberar lo que es el área de cocina de toda la cantidad de gases que se produjeron a raíz de este escape de gas, y atender a la dama que tuvo las quemaduras a nivel de miembros inferiores. Cuando este tipo de situaciones se presenta en el hogar, no solo se dejan daños materiales, sino que también ocurren daños físicos y psicológicos en las personas. Hubo daño a nivel de la cocina como tal, del instrumento, ¿okay? A nivel de estructura fue muy poca el daño como tal, porque fue una deflagración, es decir, vino la llamarada y con la misma cerró, ¿okay? Cortó. Pero lo que sí generó, más que todo, fue el daño físico por efecto de la quemadura y el daño psicológico posterior. ¿Okay? Ese miedo, ese temor que puede sentir una persona al verse involucrada en cualquier tipo de evento. Cada día son más los incendios causados por gas doméstico, que se conoce comúnmente como gas licuado de petróleo. En lo que va de año hay una importante cantidad de casos. El año pasado también hubo bastantes casos reportados de eventos con lo que es gas doméstico. Fugas por gas, deflagración, hubo en algunos casos explosiones que tuvo incidencia a nivel estructural. Dentro de las posibles consecuencias que han generado esto, mala manipulación, ¿okay? Mala operación en muchos casos. La ventilación natural es esencial cuando se presentan este tipo de situaciones. Cuando hay incendios, cuando hay algún tipo de deflagración o de una combustión incompleta, va a generar exceso de humo, va a generar hollín y toda la estructura va a quedar
con coloración como si hubiese habido un incendio demasiado grande, pero muchas veces no es ni siquiera un incendio de tal magnitud, sino precisamente esa combustión incompleta que se generó en el espacio. Todo lo que es la ventilación natural de la estructura que pueda tener debe abrirse, ¿ok? Nosotros con lo que es las líneas de manguera, ¿okay? Nosotros refrescamos con agua, ¿okay? Para poder disipar el humo y la atmósfera que pueda estar allí dentro de la estructura y que pueda estar afectando. Otro incendio que tuvo lugar en la parroquia San Juan de Caracas dejó alrededor de 11 viviendas afectadas tras una falla eléctrica en el sector. Otro de los casos así importantes que recuerde fue también en la parroquia San Juan, en Artigas, una serie o una sucesión de viviendas que estuvieron involucradas en un incendio a raíz de un problema eléctrico que hubo en el sector. En esas viviendas, en algunos casos eran viviendas multifamiliares, ¿okay? De 2 pisos, 3 pisos, que estuvo involucrada en ese sector. Estamos hablando de aproximadamente unas 13 a 15 familias que estuvo involucradas, ¿okay? Dentro de ese evento. Evidentemente, las que se pudieron recuperar o en el momento pudieron albergar al resto que lamentablemente sufrieron mucho mayor daño y quedaron inhabilitadas para ese momento. La presencia de profesionales en el área es fundamental a la hora de una deflagración para así poder evitar mayores daños tanto en las personas como en el lugar de los hechos. En este caso en particular, lo primero que se hace es el corte de energía eléctrica, porque hay una afección completa de una comunidad. ¿Okay? Se contacta a lo que es Corpoelec para poder trabajar en conjunto. Se genera el corte de energía eléctrica y se trabaja en las labores de extinción. En conjunto todos los cuerpos u organismos de seguridad que estén allí laborando. Es de gran importancia contar con un botiquín de primeros auxilios en el hogar para así poder atender de forma rápida cualquier tipo de accidente que se presente. El kit o la cajita o el botiquín o el maletín de primeros auxilios, como lo querramos llamar, es importante. Dentro del botiquín de primeros auxilios, compresas estériles. ¿Para qué? Precisamente para limpieza de heridas, para poder limpiar en caso de quemaduras. Las quemaduras son muy susceptibles y son muy susceptibles a las infecciones. Eso de nada, ese tipo de lesión de nada se infecta, de nada se contamina y eso puede complicar mucho más la condición de cualquier tipo de paciente. En esos primeros minutos, ¿qué cosas son muy útiles? Gasas, vendas, curitas, cremas o ungüentos para atención de quemaduras. Como ciudadanos debemos memorizarnos e incluir en nuestra lista de contactos los números telefónicos de emergencia de nuestra localidad para saber a quién recurrir en caso de que se registre un accidente en casa. Recordar siempre, siempre, siempre el número de emergencia. El número de integrado de emergencias en Venezuela es el 911. Recordemos siempre este número, no se nos olvide, 911 es el número de emergencias a nivel nacional para cualquier telefonía fija, celular, etc. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales, @bomberosucb. También estamos disponibles en la página web bomberosucb.com y nuestros teléfonos 0212-605-2222. Hoy en nuestro espacio Contacto Directo, el protagonista es usted. El equipo completo de Rostros del Crimen se planteó este programa de accidentes en casa para ayudarles a prevenir sucesos que lamentar. Es muy importante que nosotros como sociedad tengamos la cultura de la prevención, porque desde la casa comienzan todos los valores. Así que bueno, vamos a analizar un tema tan importante
sobre todo por las distintas aristas que hemos venido desarrollando en nuestro programa. Y uno de los puntos interesantes que quiero tocar y darte la palabra es la presencia de niños. Cuando ya tenemos niños en casa, ¿qué tan importante es, Angélica, tú como madre ahora, cuidar a nuestros hijos y mantener siempre la prevención? Sí, muy interesante, David. Bueno, en principio, y antes de responder tu pregunta, que es bastante válida y estoy aprendiendo de ello, probablemente hay televidentes que tengan más camino que yo en esto. Pero bueno, queremos reiterarles a todos nuestros televidentes que todas las semanas nos están escribiendo mensajes por las redes sociales. Bueno, este es el espacio para retribuirles a ustedes la sintonía y toda esa interactividad que tienen con nosotros. Con tu pregunta, bueno, imagínate, la bebé ya tiene 6 meses, ya está prácticamente que quiere gatear, ¿ok? Por los ejercicios que hace, que nos recomienda la pediatra. Y una de las cosas para evitar accidentes en el hogar es, por ejemplo, los protectores para los enchufes. Que pudiera parecer obvio, pero hay que tenerlos porque hay personas, conozco de casos, de hecho un amigo que ya es adulto, que me comenta que cuando era muy pequeño puso el gancho en el enchufe y prácticamente se quedó electrocutado. ¿Por qué? Porque los niños exploran todo se lo quieren llevar a la boca, entonces ven atractivo el enchufe y a lo mejor nosotros, bueno, sí, voy a estar pendiente de él, pero resulta que si estoy atendiendo una llamada, si estoy en la computadora, si estoy cocinando y el bebé, o la bebé en este caso, va a tocar el enchufe, sí. El interruptor, pues puede tener, puede electrocutarse, puede tener allí un accidente. Y bueno, otras cosas, David, tú ya que eres padre de un niño grande, ya es un adolescente prácticamente, tu hijo, hay que estar muy pendientes que quitar las cosas atractivas que puedan tenerlas a su acceso. Creo que todo ha evolucionado y, por ejemplo, ahorita hay una corriente con los niños que se llama Montessori, que son como, es tenerle todo al alcance. Entonces, yo estoy por tener en su habitación un estante en donde ella misma pueda acceder a sus juguetes, porque no es lo mismo tenerle un juguete arriba, ¿ok? Entonces ella va a querer subirse y puede tener un accidente, que lo pueda tener a la mano. O sea, creo que allí podemos estar más tranquilos en casa y vamos a evitar que ella pueda tener un accidente. Y evidente, bueno, tratando, por ejemplo, tenemos ahorita una mesa que tiene un vidrio muy pesado. Estamos evaluando si vamos a quedarnos con esa mesa o si vamos a tener otra. ¿Por qué? Porque el niño se agarra, quiere caminar, va a estar gateando. Entonces creo que esas cositas hay que tomarlas en cuenta. Y son tips interesantes que la audiencia es importante que las conozca, sobre todo hoy día, porque hay uno de los temas que es muy álgido y tiene que ver con el almacenamiento de combustible. Sí. Y ya hemos tenido en varias oportunidades a nivel nacional, nosotros hemos hecho algunos registros de accidentes por almacenar combustible. Y esto genera una alarma, porque la audiencia tiene que saber que se constituye un delito ahorita almacenar combustible, porque además puede generar una emergencia. De hecho, hace unas semanas, funcionarios de la Policía Municipal de Plaza, en Guarenas, Estado Miranda, se hizo el decomiso y el llamado de atención, por supuesto la detención de la persona, que en un estacionamiento de una residencia tenía almacenados 5 bidones de combustible. Por supuesto, los vecinos se alertaron ante esta situación, llamaron a la policía y la policía llegó a la residencia. Se hizo un acercamiento con la persona, se le incauta y la persona fue pasada a fiscalía, porque eso es un delito. Ahora, dentro de la entrevista que se hizo con la persona, se le dijo que por qué almacenaba el combustible de esa forma. Y si lamentablemente hubiese ocurrido una explosión, ¿cuántos vehículos hubiesen sufrido? Imagínate la magnitud de la emergencia, que esto se asemeja con el caso de los cilindros de gas doméstico. Sí. Nosotros lamentablemente en el país hemos tenido situaciones difíciles con personas que han perdido la vida incluso por explosiones de cilindros de gas. No, muy importante lo que dices, ese procedimiento del almacenamiento y además esto, o sea, ¿cuántos sucesos hemos visto, Davis? De personas que han muerto, familias que se quedan dormidas porque, bueno, había una fuga de gas. O sea, creo que eso es uno de los puntos que también tenemos que tomar en cuenta en casa. Cuando nos planteamos este tema, ¿ok? Con la producción del programa, de los accidentes en casa, los accidentes domésticos, hablamos que los normalizamos. No, sí, se cayó la abuela. ¿Cuántas veces no escuchamos que se cae alguien de la tercera edad? Es algo como normal, ¿no? Así como un niño puede ir al enchufe, alguien de la tercera edad se puede caer. Entonces, hay situaciones que podemos prevenir. Por ejemplo, si vives en una vivienda
y la abuela duerme arriba, trata de llevar a la abuela abajo, porque va a llegar un momento que la abuela va a perder destrezas y se puede caer por las escaleras. Conozco un caso cercano de una abuelita que está en cama, que la abuela era activa, pero bueno, lamentablemente la abuela cayó por las escaleras. Entonces creo que así como nos tenemos que documentar para prevenir accidentes en casa con pequeños, bebés, niños, también tenemos que hacerlos con las personas de la tercera edad, que son otros bebés. Incluso es importante porque vamos a tener la participación del público. Aquí hemos recibido muchísimos mensajes. Y este mensaje que les voy a mostrar a continuación tiene un tema álgido en este momento. Dice: debido a las lluvias recientes en la ciudad, he perdido mi hogar por deslizamiento de tierra. Nunca pensé que podía perder mi hogar por este motivo. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de tragedias? Y esto es importante que la colectividad lo conozca, porque estamos en temporada de lluvias y lamentablemente aquí en Caracas vimos como en el sector de Catia, en los Flores de Catia específicamente, 11 personas perdieron sus viviendas porque viven al lado de quebradas, desagües, y no se toman los correctivos necesarios. Es importante que la gente sepa, más allá de vivir en zonas de alto riesgo, lo importante es la comunicación que tiene que existir entre la comunidad organizada y las autoridades. Esto para prevenir tragedias a futuro. Si estas personas, y también es importante entender que probablemente estaban organizados y habían insistido en reiteradas oportunidades a las autoridades para que atendieran esas emergencias, por ejemplo, colocar un muro de contención, reparar alguna falla que tenga un muro, algún deslizamiento, pero también es un tema de no dejar que las autoridades lo hagan todo. Es un tema de prevención, es un tema de cultura. Si yo lo puedo hacer organizándome con mi comunidad, porque es un beneficio colectivo, también tengamos un poco esa cordialidad con nosotros y con lo colectivo, porque eso nos evitaría muchísimas tragedias a futuro. Qué importante eso que me comentas, David. Me fui unos años atrás cuando era más activa como reportera en calle. O sea, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que en las épocas de lluvia, sobre todo con los damnificados, que luego son trasladados a refugios, que siempre vemos que, no, bueno, las autoridades, Protección Civil o la alcaldía nos había advertido que vivimos en una zona de riesgo, que teníamos que desalojar? Y es complejo, porque ¿cómo tú le dices a alguien, o por ejemplo que me vengan a decir a mí o a ti, desaloja tu casa porque vives en un lugar de riesgo? Pero ¿cómo lo desalojas si tienes el apego con tu vivienda? Pero te lo está diciendo Protección Civil, te lo está diciendo el alcalde, te lo está diciendo el gobernador o la gente de la alcaldía o de la gobernación. Entonces allí tenemos que estar muy atentos a lo que nos dicen las autoridades, porque si estás en una zona de riesgo, pues en una época de lluvia puede deslizarse tu casa y puede ser, no únicamente puedes perder la vivienda, puedes perder la vida o alguno de tus familiares puede estar vinculado. Pero es un tema allí de conciencia, un tema de conciencia. Nosotros tenemos que ser conscientes de que si vivimos en una zona de alto riesgo o vivimos a escasos metros de un caudal, de un río, de una quebrada, también evitemos lanzar basura, porque esa es una de las principales denuncias que siempre hemos recibido. Sí. A la hora de una situación de lluvias, lamentablemente colapsan zonas porque las quebradas están inundadas de basura. Entonces también vamos a tener un poco de conciencia. Trastes, peroles viejos, lavadoras, neveras, colchones, incluso se han visto cómo sacan de quebradas. Entonces vamos a tener un poco de conciencia. Totalmente de acuerdo contigo, David. Aquí nos llega otro mensaje, viene un poco vinculado con lo que te comentaba de cuando hay viviendas de 2 pisos. Vivo en una casa de 2 pisos y mis vecinos que viven en la planta baja siempre guardan envases de gasolina. Eso genera mucho olor en mi hogar y me da náuseas y dolor de cabeza. Aunque ya he hablado con ellos, esto continúa. ¿Qué tan grave puede ser esto? Pues obviamente puede ser grave y ahí hay un tema ahí que pudiera ser denunciado. No, que ¿Cómo lo ves, tienen que David? denunciar, Claro. tienen que denunciar. Nosotros, desde nuestro espacio, invitamos a las personas. Usted como vecino responsable, porque también tienen que tener tienen que estar atentos a esto. No peque nunca por omisión. Cuando usted omite una denuncia, usted forma parte y se convierte en cómplice. Cómplice, sí. Entonces, ¿qué es importante? Denuncie. Así es, David. Bueno, creo que a partir de esta conversación que estamos teniendo en nuestro espacio Contacto Directo, surgen nuevas ideas de programas que las vamos a ir transmitiendo a ustedes. Como siempre, estamos
atentos a escucharlos. Y de esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. Les recuerdo que la cuenta de Instagram del programa para que nos hagan llegar sus comentarios es RostrosDLC y nuestra etiqueta cada martes, RostrosDLC. Mis cuentas, Angélica Report en Instagram y Angélica Reporter en Twitter. La mía en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. Les recordamos que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla en este momento para que disfruten de todo el contenido extra que nuestro canal tiene preparado para todos ustedes. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.